porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esta premisa y esta promesa nos encontramos todos los días en este espacio, reavivados por su palabra. Una lectura reflexiva para encontrarnos con Dios y su mensaje. Hoy nos detenemos en el capítulo 39 del libro de Éxodo, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor eterno, al meditar en tu palabra queremos hacerlo en tu presencia. Por favor, bendícenos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la sección de la construcción del tabernáculo, un santuario que Dios pidió a su pueblo que construyeran siguiendo el modelo del santuario que estaba en el cielo para ilustrarnos en los muebles, en los rituales, en los cultos, en los sacrificios, el costo del pecado y el costo de la salvación. El capítulo 39 tiene dos grandes temas. El primer tema tiene que ver con las vestiduras de los sacerdotes, que también simbolizaban y representaban un mensaje a ser transmitido al pueblo. Y el segundo gran tema tiene que ver con la terminación de la obra del tabernáculo. Vamos por parte e ilustremos en primer lugar el tema de las vestiduras de los sacerdotes. Lo más importante eran los sacerdotes, es decir, los hombres, que eran descendientes de la tribu de Leví que oficiaban en el santuario, porque eran los sacerdotes los que dirigían los cultos, el ritual, la programación para que los objetivos y el propósito del santuario y su servicio se cumpliera en la vida de los hijos de Dios. Las sagradas vestimentas eran para hermosura, a fin de armonizar con la riqueza y el esplendor del tabernáculo en el cual debían ministrar los sacerdotes y para destacar sobre todo la hermosura de la santidad. Las vestimentas del sumo sacerdote incluían un pectoral del juicio, desde donde el sacerdote buscaba la intervención de Dios y la conducción de Dios para las elecciones, para los juicios, y esa vestimenta tanto de los sacerdotes o de los sumos sacerdotes representaban el funcionamiento en el santuario y al mismo tiempo no solo el funcionamiento, sino el cumplimiento del propósito por el cual el santuario y sus cultos habían sido establecidos. Y así no hemos leído pasaje por pasaje, solamente hemos tratado de hacer un resumen de esas vestimentas, del éfod, del pectoral, que tenía que ver con el juicio y con dos piedritas a través de las cuales pudieran buscar cuál era la decisión de Dios y la intervención de Dios en sus asuntos. Pero resumiendo así, yo leo la última parte del versículo 26. Se usaba para ministrar como Jehová Dios lo había mandado a Moisés. Y el versículo 27 y el versículo 30 destaca que había una lámina en la diadema santa y escribieron en ella como un grabado de sello, santidad a Jehová. La vestimenta en su pulcritud, en su limpieza, en sus colores, en su funcionalidad, los cultos, los servicios, los rituales, los sacrificios, todos apuntaban a destacar la santidad de Dios y por el otro lado la pecaminosidad del hombre. La pecaminosidad del hombre que hace indispensable buscar a Dios para ser perdonados, transformados y para que su gracia nos permita también tener su modelo de santidad. Desde el versículo 32 en adelante podemos leer lo siguiente.
ya entrando en el segundo tema, ya no el de las vestimentas. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová había mandado a Moisés. Trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta, ¿sí? el arca, dice el versículo 35, la mesa con todos sus vasos, el candelabro, sus lámparas, las lámparas que debían mantenerse en orden, el aceite para el alumbrado, el altar, el aceite de la unción, el incienso aromático para las oraciones, la cortina, el altar del bronce, y allí va enumerando lo que incluso hemos leído y hemos visto en otros capítulos anteriores. Versículo 40 habla de las cortinas, versículo 41 habla de las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, las vestiduras para sus hijos, para ministrar con el sacerdocio. El versículo 42 dice, conforme a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. O sea, la construcción, la preparación de ese templo portátil, de ese santuario que ilustraba el plan de Dios para salvarnos. La vestimenta que utilizaban los sacerdotes, los servicios, el ritual, el culto, todo tenía que ser hecho conforme a la voluntad de Dios. Conforme a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y cuando Moisés vio toda la obra y que la habían hecho como Jehová había mandado, los bendijo. Y cierra el capítulo con esta declaración. De la misma manera, cuando Dios contempla la obra de la creación que había hecho y dijo que estaba bueno y bueno en gran manera, de la misma manera ahora que Moisés ve esta obra del santuario, está todo hecho, pero está todo hecho como Dios pidió e indicó que lo hicieran. Entonces allí viene la bendición. Amigos, para que las cosas estén bien hechas, tienen que ser hechas por Dios o siguiendo la orientación de Dios. La creación fue así, todo bien hecho porque fue hecho por Dios. Cuando empezamos nosotros a participar en la creación de Dios, por nuestra independencia y rebelión, arruinamos lo que Dios había hecho perfecto. Pero a través del santuario y a través de lo que el santuario representa, en el papel, en la vida, en la muerte, en la mediación de Cristo, Dios resuelve nuestro problema del pecado abriendo una nueva instancia de salvación y de eternidad. Pero para que esté bien hecho, tiene que ser hecho por Dios o tiene que ser hecho siguiendo las indicaciones de Dios. ¿Cómo estamos nosotros con nuestra vida? ¿Cuán de cerca, cuán de lejos seguimos las indicaciones de Dios? Para que esté bien hecho, tiene que estar hecho por Dios o siguiendo sus indicaciones. No sé lo que hemos hecho hasta aquí. Un poco hace Dios, otro poco hacemos nosotros. Nosotros arruinamos lo que Dios hace. Pero sé lo que me gustaría que hagamos de aquí en adelante. Vamos a vivir a la manera de Dios. Vamos a permitir que Él viva en nosotros y que nosotros vivamos con Él. Y que así desarrollemos una vida juntos. Seguro que será diferente y como Moisés hizo, de gran bendición. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, gracias por recordarnos aquella vestimenta de los sacerdotes, el ritual, y por recordarnos también que la generosidad de tus hijos del pasado hicieron posible que se terminara con aquel santuario que fue levantado para adorarte. Y que cuando somos generosos en ofrecerte habilidades, recursos, tiempo, lo único que estamos haciendo es darte algo de todo lo mucho que nos das. Gracias por todo lo que nos diste. Recibe nuestra vida con lo que tenemos y con lo que somos para que podamos vivir conforme a tu palabra. Pero gracias, Señor, por recordarnos que para que las cosas estén bien hechas, tenemos que hacerlas contigo. Bendice a nuestros amigos y ayúdanos a todos para que vivamos a la manera de Dios. Danos un día feliz y muy bendecido en tu presencia. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.